Acá vamos a presentar una sigla que es bastante popular, que es FHSS. Es la abreviatura de Frequency Hope Spread Spectrum, es decir, espectro ensanchado con salto de frecuencia. Es decir, hoping con doble P está significando salto de frecuencia, en el cual el emisor transmite en cada frecuencia 625 microsegundos. El receptor sabe que va a estar 625 microsegundos en la frecuencia F1, después va a pasar a la, F2, después va a pasar a la frecuencia F5, después a la F3 y así sucesivamente. El receptor sabe dónde ir a buscar, con lo cual puede recuperar la información. Esto es salto en frecuencia y en cada frecuencia se está el mismo tiempo. Periódicamente entonces modificamos la portadora con un cierto código de expansión en cada frecuencia y el tiempo de permanencia es el tiempo que está en este caso 625 microsegundos en el ejemplo que estamos poniendo. Entonces el mensaje se modula de acuerdo con el salto de frecuencia que se queda. Entonces, por ejemplo, le decimos al receptor que va a tener que estar 625 microsegundos en F1, después en F6 otros 625, en F4 y así sucesivamente, y el receptor recupera la información. Entonces se emplean múltiples frecuencias, en cada una de ellas está en 625 microsegundos, y aparte, y esto es lo importante, que cada comunicación que se haga, va a estar entre un emisor y un receptor que van a utilizar patrones de cambio de frecuencia distintas, con lo cual disminuyo la posibilidad de interferencia. Es decir, un receptor, un gateway, por ejemplo, puede estar comunicado con dos dispositivos que estén cambiando de frecuencia en forma distinta, con lo cual no se interfieren entre sí. Por supuesto que de alguna manera el receptor tiene que conocer cuál es el patrón de cambio de frecuencia que está produciendo el emisor. La otra alternativa, que es la Direct Sequence Spectrum, que es la que se llama DSSS, triple S. La idea es aumentar el ancho de banda para que de esa manera uno puede llegar a compensar la pérdida de nivel de recepción y en ese ancho de banda comenzar a reemitir la información que se tenga. Esto se realiza, acá se mezclan dos palabras similares, chip y chirp, con una R en el medio. Chirp vendría a ser algo así como chiflido, o el canto de los pájaros, el trino de los pájaros. Es la forma en la cual transmito cada bit. Entonces, cada bit se transmite arrancando de una frecuencia, la modulación, arrancando de una frecuencia y aumentando la frecuencia, o viceversa, de acuerdo con el caso. Eso se llama chirp. Y acá lo que hacemos, aparte, es hablar secuencia de chips. Algo así como multiplicar cada bit por un código constituido por ceros y unos. El emisor y el receptor conocen ese conjunto de ceros y unos que es el código por el cual multiplico cada bit. De manera que sepa qué es lo que tiene que ir a buscar el receptor. Ahora vamos a verlo en un gráfico para ver si nos queda un poco más claro. Entonces, una cosa era el FHSS, que es muy simple de entender, que es un cambio de frecuencias fijo y establecido entre emisor y receptor. Lo que ahora estamos planteando nosotros es un cambio de frecuencias dado por un código. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que ese código puede ir cambiando entre
emisores y receptores, de manera que pueda llegar a tener múltiples comunicaciones. Piensen ustedes, una antena que yo pongo en el obelisco va a estar comunicado con un montón de dispositivos que están en alrededor y cada uno de ellos tiene que tener un código distinto. Entonces va a tener un conjunto de ceros y unos distinto, como para que, multiplicado por cada uno de los bits, me permita a mí después reconstituir en el receptor la información sin pérdida de calidad. Sin pérdida de datos, no de calidad. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es la DSSS, es utilizar un patrón de bits que lo uso para multiplicar por la señal, que la señal son los bits de datos que yo quiero transmitir, generar entonces un conjunto de datitos, que los llamo chips. Esos datitos van a estar modulados en frecuencia y cada cero y cada uno va a significar una modulación distinta y cada comunicación va a tener un patrón distinto. ¿He logrado confundirlos lo suficiente con lo que digo? ¿Lo estoy logrando? Voy a esforzarme un poco más entonces. Los chips, en un bit de datos voy a tener unos cuantos chips. A ver, esta es la entrada de datos. Esta es la secuencia de código. Este es el conjunto de ceros y unos que conforman lo que yo llamo chips. Fíjense que el tiempo de chip es mucho menor que el tiempo de bit. Es decir, que en un bit tengo una buena cantidad de chips. Pero, ojo, un detalle importante, no tengo unos y ceros, porque al multiplicar por cero, anulo todo. Es decir, cualquier cosa multiplicada por cero desaparece. Entonces, hago lo siguiente, no digo que tengo unos y ceros, sino que digo que tengo unos y menos unos. Claro, después yo voy a convertir el menos 1 en 0, pero después, al final. ¿Por qué? Porque también los chips los voy a tener entre 1 y menos 1. Entonces, hago la multiplicación, que voy a tener 1 por 1 me da 1. 1 por menos 1 me da menos 1. Con lo cual, al tener un 1, estoy repitiendo la secuencia de chips. Pero al tener menos 1, la estoy invirtiendo. Recuerden ustedes que cada uno de estos chips lo voy a modular en frecuencia. ¿Esto es FSK? Sí. FSK modificado. Hay un montón de gráficos que no los quiero torturar, pero les voy a poner los documentos que salen, en el cual se ve que si uno utiliza esta modulación y la compara con FSK, combate la caspa, disminuye el pie de atleta, les va a cambiar la vida. En serio, hay un montón de gráficos que demuestran las ventajas que tiene esta modulación frente al FSK simplemente. Con lo cual, lo que estamos diciendo nosotros es, al tener yo, ¿se acuerdan de lo que era Fourier? Si hago un análisis de esta señal 1 menos 1 y la llevo al espectro de frecuencias, tengo esto, en la cual se me repiten para cada una de las armónicas de la fundamental, que sería la frecuencia la inversa de 1 sobre t bit. Al tener una secuencia de código que me cambia los bits más rápidamente, voy a tener un ancho de banda mayor. Entonces, al tener estos dos productos, me voy a quedar con el ancho de banda mayor. Esto va a ser lo que voy a transmitir. En el lado del receptor, recibo, supuestamente, en modulación FSK, cada uno de esos chips modulados. Como yo conozco en el receptor la secuencia de código, porque
es de las cosas que tienen que ponerse de acuerdo emisor y receptor, puedo reconstituir la señal original. Vamos a ver otro ejemplo enseguida. Entonces, recibo con ancho de banda amplio la señal que utilizo para recuperar, efectuando el producto, la secuencia de códigos de ancho de banda amplio también, y con lo cual genero la señal original con el mismo espectro que había generado originariamente en el emisor. Con esto, ¿qué estoy logrando? Lo que se llama una ganancia de procesamiento. Una ganancia virtual por el hecho de expandir el ancho de banda. Es decir, que al expandir la señal y mandarla con esos corrimientos de frecuencia para cada uno de esos chips, lo que estoy logrando es una ganancia relativa en la cual, al aumentar la frecuencia de los chips frente a la frecuencia de los bits, estoy ganando en forma significativa. A ver, ¿cómo se entiende esto? Se entiende con la siguiente idea. Cuanto mayor sea la cantidad de cambios que yo tenga por tiempo de chip, mayor va a ser el ancho de banda. Con lo cual, si me voy al teorema de Shannon-Hartley, lo que voy a estar diciendo es que voy a poder trabajar con una relación ruido a señal mayor para poder, aún pudiendo recuperar la señal original. Es decir, que me puedo ir a mayor distancia que igual recupero la señal. Eso me da al aumentar la cantidad de chips por bit, voy a estar produciendo mayor cantidad de cambios de frecuencia, voy a estar expandiendo, por lo tanto, de acuerdo con los teoremas, con las transformadas de Fourier, voy a estar expandiendo el ancho de banda. Y al expandir el ancho de banda, eso me da una ganancia de procesamiento. Es una ganancia ficticia, pero ganancia al fin. Con lo cual, yo podría llegar a la siguiente conclusión. Cuanto mayor sea la cantidad de chips que yo tenga por bit, a mayor distancia puedo llegar. Pero por supuesto, como suele suceder, cuando me voy alejando, ya no voy a poder recuperar. Es lo que me sucede a mí cuando estoy moviéndome como en el auto y me estoy alejando de una emisora de radio. Empiezo a tener interferencia del ruido propio y estoy perdiendo la señal. Eso es lo que me va a pasar cuando me alejo demasiado. La ganancia entonces va a estar dada por la relación entre la cantidad de chips que yo tenga por unidad de tiempo referida a la cantidad de bits que yo tenga por unidad de tiempo. Es decir, que cuanto mayor sea la cantidad de chips por bit que yo tenga, mayor va a ser la ganancia de procesamiento y por lo tanto me podría ir a mayor distancia para poder recuperar la señal. ¿Alguna pregunta? Con lo cual, fíjense que acá aparece una tabla que es bastante significativa. Hay un factor de ensanchado que va desde 6 hasta 12. Ese factor de ensanchado quiere significar que voy a poner por cada bit 2 a la factor de ensanchado chips. Es decir, que si yo decido trabajar con un factor de ensanchado, un spread factor de 6, voy a meter 2 a la sexta, 64 chips por bit. Con lo cual voy a tener una ganancia de menos 5 dB. A su vez, al aumentar la cantidad del spreading factor, lo llevo a 12, voy a tener 4096 chips por bit. Fíjense que, que puedo llegar a trabajar con un nivel y resolver adecuadamente con un nivel mucho menor, menos 20 dB. Esto es lo que yo llamaba entonces la ganancia por procesamiento. Claro, si yo quiero ir a mayor distancia,
tengo que meter mayor cantidad de bits por unidad de tiempo. Mayor cantidad de chips por unidad de tiempo. El problema es que al irme a mayor distancia, no voy a poder recuperar esos cambios, porque me van a pasar desapercibidos frente al ruido. Piensen ustedes, recuerden ustedes que el ruido supuestamente tiene un ancho de banda infinito. Entonces, al tener mayor cantidad de cambios por unidad de tiempo, me va a resultar más difícil de poder recuperarlos, porque voy a tener el ruido que va a estar también metiéndose en cada uno de los cambios. Entonces, ahí se produce una solución de compromiso, con la cual la solución de compromiso me va a decir lo siguiente: si yo quiero trabajar a alta velocidad, es decir, a alta cantidad de chips por unidad de tiempo, a corta distancia, lo voy a poder hacer. Pero a medida que me vaya alejando, la cantidad de bits por segundo que voy a poder transmitir va a ser menor, porque la cantidad de chips por unidad de tiempo va a ser menor. Ahora, entonces, ¿para qué me armo todo este despelote si me resultaría mucho más fácil transmitir todo a baja velocidad? Porque si yo puedo transmitir los datos a mayor velocidad, voy a tener el equipo activo menos tiempo, y con lo cual voy a consumir menos. Con lo cual es razonable que a mayor distancia voy a transmitir menor cantidad de bits por segundo, porque voy a tener menor cantidad de chips por segundo, y a su vez también voy a consumir más energía. ¿Por qué? Porque para transmitir la misma cantidad de datos voy a necesitar más tiempo. Todo esto lo hace ese chip que nosotros vemos ahí, lo que se llama el factor adaptivo que tiene adentro, y el tipo va negociando. Equivalente a lo que pasaba en la prehistoria cuando teníamos el módem telefónico para comunicarnos a internet. Les juro que había una cosa así para los más jóvenes. Gracias. 300 baros. Bueno, eso me lo contaba mi papá. Eso. El XP. Bueno, 1600 yo lo usaba. Sí, yo ese fue un chiste. ¿Cómo arrancaba la cosa? Entonces yo me conectaba con el proveedor de internet o con un receptor, decía: hola, me quiero comunicar a 56 kilobits por segundo. Bueno, 50, no, 42, ¿lo qué? Y hasta ahí nos poníamos de acuerdo en 33. Era una negociación que se hacía. Acá pasa lo mismo. Entonces acá emisor y receptor empiezan a negociar para ver en qué velocidad se entienden. Eso se hace en forma automática, es transparente para el usuario. El problema es si yo transmito el paquete de datos. ¿Cómo es que todo ese paquete de datos se modula y llega al receptor? Es otra historia y a mí no me preocupa hasta que tengo que cambiar las pilas. Bien, entonces este es el spreading factor, esta es la cantidad de chips por cada bit que yo quiero enviar, y esta es la relación señal a ruido en la cual puedo llegar a trabajar. Dicho de otra manera, cuanto mayor sea el spreading factor, mayor es la relación señal a ruido, y de esa manera podría llegar a mayor distancia. Lástima que ahí voy a tener problemas como para poder recuperar los bits. Pero con el spreading factor más alto también bajás la velocidad, la cantidad de bits que puedes enviar. No, al revés. Si aumento el spreading factor, sí, lo que hago es disminuir el consumo, porque puedo enviar los datos en menos tiempo. Ese es el punto de negociación. Entonces, con un spreading factor de 12 y con el ancho de banda que va de 7,8 kHz a 500 kHz, puedo llegar a transmitir con un ancho de banda de 7,8 kHz, el spreading factor máximo, puedo llegar a transmitir 18 bits por segundo. Y con un ancho de banda de 500 kHz, puedo llegar a transmitir 1 kilobit por segundo, 1,1 kilobit por segundo.
Entonces, vamos a ver digamos, lo vamos a repetir de otra forma. Entonces, supongamos que el spreading code es este 100101. Puede ser cualquiera que se pongan de acuerdo, que negocien emisor y receptor. Entonces, el 0 lo vamos a representar como -1, de manera que este spreading code, este código de expansión, será 1, -1, -1, 1, -1, 1. Convertí los 0 en -1. Entonces, tengo la señal que yo quiero transmitir, tengo el código expansor que lo voy a empezar a repetir por cada uno de los bits de datos. Entonces, voy a tener la multiplicación, el mezclado es una simple multiplicación. Esto es lo que yo transmito. ¿Cómo lo transmito? Modulando en frecuencia. ¿De qué manera modulo en frecuencia? Con ese trino, con ese chiflido, que es lo que llamamos chirp. Chirp modulation. La verdad que son sádicos al poner palabras tan parecidas para cosas que podrían llamarlos pepito, pero... Entonces, en el receptor tomamos la señal que nos llegó, la multiplicamos por el código expansor y con eso obtenemos la secuencia de unos y ceros réplica de la original que habíamos transmitido. El spreading lo que hace es distribuir entonces los datos a lo largo de un ancho de banda mayor, lo que se llama spread signal, es decir, que lo distribuyo a través de un ancho de banda mayor. En el receptor lo que hago es, si acá me aparece, por ejemplo, una interferencia, la interferencia va a ser normalmente en una frecuencia, no es una interferencia de banda ancha. Entonces, esa interferencia en el receptor me va a aparecer con menor amplitud, pero distribuida sobre un ancho de banda mayor. Entonces es mucho más fácil de eliminar. Por eso decimos que esta tecnología de modulación es bastante insensible a las interferencias. Por eso es que yo dije antes de que yo no me iba a pelear con Nextel, sino que iba a tener algún inconveniente con Nextel. Sí, voy a tener inconvenientes porque no voy a poder trabajar con el spreading factor máximo. Con lo cual digamos, si tengo la antena de Nextel pegada, si tengo la antena de Nextel pegada a mí no pasa nada, porque normalmente justo alrededor de la antena no hay campo, o hay una zona de carencia de campo bastante importante. Pero si tengo la antena a 100 o 200 metros, lo que voy a tener que hacer es transmitir a muy baja frecuencia para tener un spreading factor bajo y poder recuperar la señal, con lo cual voy a consumir batería mucho más rápidamente. Entonces el jamming se va a ver disimulado porque ese pulso va a aparecer distribuido en un rango de frecuencias mayor. Entonces es lo que llamamos la velocidad de comunicación adaptativa. Y acá me conviene trabajar con la topología de la red. En lugar de tener en el centro de la ciudad de Buenos Aires una sola antena y comunicarme con toda la ciudad de Buenos Aires, es lo mismo que pasa con la telefonía celular. Por eso se llama celular, son células. Entonces que reutilizo las frecuencias. Y acá entonces lo que me va a convenir, en lugar de tener un solo concentrador de LoRa, tener varios concentradores distribuidos que abarquen cada uno de ellos zonas menores, para poder trabajar a mayor cantidad de bits por segundo y de esa manera disminuir el consumo. Entonces, no es bueno tener un solo concentrador para trabajar en toda una área grande. Salvo, por supuesto, cuando no tengo más remedio, si estoy en la estancia y tengo el casco, no me voy a tirar 10 kilómetros de cable de 220 para alimentar el gateway que está en la otra punta del campo. Entonces, la idea es tener un concentrador, que es lo que llamamos la microcelda, y evitar entonces que todo el mundo se comunique con un solo concentrador. El precio de los gateways para una empresa no es prohibitivo. Para algún usuario hobbyista es un costo significativo, pero para quien está encarando
una actividad lucrativa, no es un costo demasiado importante. ¿En cuánto ronda? Los precios no son muy fuertes, pero estarán entre 800 y 1000 dólares más o menos. Pero ese es uno de los precios que está bajando bastante rápidamente por la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, fíjense, disminuye la caspa, combate el astigmatismo, el spread spectrum entonces reduce la intermodulación, mejora la calidad de la comunicación. Los rebotes ayudan, los multipath, es decir, que una misma señal recorra varios caminos, ayuda, mejora, aunque parezca paradójico, la comunicación. Es seguro inherentemente, por lo que hemos hablado de las claves, coexiste con otras normas de comunicación. Es decir, yo puedo trabajar con Wi-Fi, sí. Es decir, ¿puedo trabajar LoRa con Wi-Fi? Sí. No tengo grandes problemas. ¿Puedo trabajarlo con Zigbee? También. Y distancias muy importantes de operación. Es difícil de detectar. Por lo tanto, al ser difícil de detectar, es muy difícil de obtener los unos y ceros. Y si obtengo los unos y ceros, como eso está encriptado, no voy a saber de qué se trata. Es decir, si pudiera llegar a recuperar los unos y ceros que estoy transmitiendo, como esos unos y ceros son un proceso de doble encriptado, me va a resultar que no entiendo de qué se trata. Y es difícil de producir ya. Lo vamos a resumir de una manera bastante simple. Es decir, supónganse ustedes que yo estoy hablando y estoy produciendo un ruido, por ejemplo un ruido que sea esto. A pesar del ruido que está repitiéndose permanentemente, ustedes deberían estar recuperando la información que yo estoy transmitiendo de todas maneras. Yo del fondo no me digan que no porque los echo. Y se pierden el café. ¿Está claro lo que digo? Si en ese caso, el proceso de recuperar la información, por más que el ruido del golpeteo que estaba haciendo yo en el banco sea más importante que la señal, ustedes pueden recuperar la información. ¿O no nos pasa de que estamos en una reunión en la cual hay un montón de gente hablando y yo estoy con alguien hablando y yo puedo entender lo que la persona que está frente de mí me está diciendo, a pesar que si yo pusiera un micrófono delante, no lo podría llegar a recuperar? Y en el peor de los casos, y esto es a lo que llego con LoRa, le puedo leer los labios. Eso es lo que hace LoRa. Llego al punto en el cual estoy en medio de un boliche que tengo 400 dB de música y yo puedo llegar a entender lo que me está diciendo el que está frente a mí a través de la expresión de los labios. La expresión de los labios me ayuda a tratar de separar de todo el ruido ambiente que tengo la información. ¿El sistema es robusto? Sí. Robusto en todo sentido. Está pensado como para trabajar en condiciones adversas. Desde el punto de vista del ruido eléctrico y la parte, digamos, es inherente a LoRa, no es ya propio de un fabricante. El gran alcance ya lo hemos repetido, está pensado para trabajar apropiadamente en redes y me permite hacer localización y ranging, es decir, determinar a qué distancia estoy. Eso es inherente a LoRa. Y a su vez puedo estar transmitiendo con distintos dispositivos a distinta velocidad. Esto es algo que interesa desde el punto de vista de la configuración. Yo puedo trabajar con una red pública, lo cual significa no tener yo gateway. Por ejemplo, el caso de obtengo una suscripción con YEP. YEP es la empresa que está haciendo el despliegue en nuestro país de LoRa. Entonces yo contrato un abono y tengo entendido que los abonos son de precios muy, muy razonables y no tengo que gastarme en el gateway.
por supuesto que como sucedía con la telefonía celular, tendré que esperar que llegue a mi casa. Yo trabajaba en zona norte, en el Gran Buenos Aires, trabajaba en Olivos y vivía en Castelar. Entonces un día tuve un problema con el auto, iba con mi familia arriba del auto en un lugar muy complicado. Entonces, año 90, digo, al día siguiente digo, me compro un celular. Entonces voy muy contento, me compro un celular donde trabajaba yo, llego a mi casa en la zona oeste de Castelar y le digo, mirá el teléfono que tengo. No anda. Tenía que ir al primer piso, al escritorio, para tener señal. Claro, después, por supuesto, fueron las primeras épocas, después fueron poniendo antenas donde los dejaron y hubo que esperar el despliegue. Acá es lo mismo, pero fíjense que es una suscripción similar a celular con proveedores de red que dan el servicio. Tengo una inversión de capital de ¿cuánto? Del precio que me sale el modulito. Tengo que hacer un pago mensual y quedó todo el proveedor. Y acá estoy dependiendo del despliegue que tenga. Y también asociado a la movilidad ustedes recuerden que yo había mencionado antes de que el sistema de GPS con GPRS que hoy tenemos para la localización de los vehículos es fácilmente interferible por los delincuentes. Entonces, si yo quisiera hacer un sistema con LoRa, tendría una mucha mayor independencia del jamming, de la interferencia. Pero el problema es que tengo que garantizar que a lo largo de todo el trayecto que yo me esté moviendo, que tenga conectividad. Es cuestión de tiempo. Aparte, es gente que tiene plata. Compraron el Supercanal, el conglomerado de Villa Manzano. Eso es lo que salió en el fin de semana de los días. No, la semana pasada. ¿Ya? ¿Ya te compró Supercanal? Aparecía el amigo Newbery en el medio. Sí. Puede ser. Bueno, eso después lo voy a editar para borrarlo. Quedó. Bueno, ¿cuál es la otra alternativa? Por ejemplo, la UNSAM. La UNSAM, ustedes vieron que es un predio muy amplio. Hay un montón de edificios. Hay un montón de laboratorios que podrían llegar a utilizar LoRa para las mediciones. Me alcanza entonces con colocar una antena, un gateway externo, ahí, la versión del gateway preparado para colocar directamente sobre un mástil en forma exterior, que está protegido, y con eso abarco toda la universidad. ¿El costo cuál es? El costo es el gateway. Yo tengo la totalidad del dominio, no tengo que transferirle mis datos a nadie, lo manejo solamente yo. Pero claro, tengo que pagar el gateway. Entonces tengo gerenciamiento de la red, protección de datos. La inversión de capital está dada por entre cuántos socios pagamos el gateway. Entre cuántos edificios, entre cuántos laboratorios, entre cuántos departamentos pagamos el gateway. La otra alternativa es privado. Yo quiero armar mi propia red. Yo soy, por ejemplo, un sanatorio que quiero poner un sistema de alarma generalizado a través de LoRa. Bueno, pondré un gateway y será todo mío en un solo edificio. En lo cual tengo todos los gastos inherentes a la concepción de empresa, pero concentrados en un solo proveedor, en un solo aportante. En esta imagen lo que vemos es una comparación de, hablemos de las versiones más novedosas que hay de comunicación de datos utilizando telefonía celular, que todavía no están implementadas en nuestro país. 4G end-to-end significa machine to machine, es decir, entre dispositivos, para alcanzar
el mismo, para tener el mismo alcance que con el precio de 2G, la autonomía del módulo es de aproximadamente 6 meses. Es decir, las baterías me sirven en el módulo. Estamos pensando en una variación de telefonía celular que todavía no está implementada en el país, se supone que va a venir en el futuro inmediato, pero de cualquier manera estamos con una autonomía de 6 meses en las baterías. El precio por unidad es de $10, más la licencia de conectividad, más, dicho de otra manera, más la SIM. Y acá esto es en Estados Unidos, en el 2016 en categoría 1, se piensa que en el 2018 para categoría M1, es decir, la mejorada, la Enhanced. En el caso, por ejemplo, de LoRaWAN, no tengo que pedirle autorización a nadie. Puedo llegar a tener, y acá, por supuesto, depende de la cantidad de datos que yo transmite y cuántas veces por día. Creo que ahí queda bien, es el punto fundamental. El paquete de datos, de cuántos bytes va a ser y cada cuánto lo voy a transmitir. Puedo llegar desde el punto de vista teórico hasta 15 años haciendo un uplink, es decir, uplink significa del dispositivo hacia el gateway una vez por día y que es un paquetito de datos pequeño. El costo es de aproximadamente $2 por dispositivo en grandes cantidades. Sí, el precio que yo dije antes es del modulito ese de desarrollo con la interfaz USB. Hay otra alternativa que es Sigfox. Sigfox es una empresa francesa que trabaja con un principio distinto, bastante distinto, también es sub-gigahertz y que está haciendo despliegue también en nuestro país. Es un solo proveedor y trabaja en banda angosta. Es otra alternativa tecnológica que desde el punto de vista de la conectividad es similar, la velocidad es un poco menor, el costo es parecido y la autonomía es parecida. Mencionaba los 15, 10 años. Sí. ¿Te referís a aumentar el chip ese que me estás haciendo? Es la duración de las baterías haciendo una transmisión por día. Bien, pero estás alimentando el dispositivo central de chiquito. Claro, el central, el módulo. ¿Qué batería llevas? Pilas comunes. La 2032, por ejemplo. Sí. O AA, o 2AA. Sí, digamos que estamos hablando del orden de los 1000 mAh. De hecho, con otro tipo de batería no te duraría tanto. Con la descarga. Si yo tuviera que usarlo, lo alimentaría con las baterías de tipo alcalinas, Claro. o con las recargables actuales que son de baja autodescarga, que son más caras, pero son las que me permiten, por ejemplo, que me olvidé de cargar el dispositivo me olvidé de cargar las pilas por falta de costumbre y están aguantando desde diciembre. Así que no la usé, por supuesto, pero no se autodescargaron. Fue la última imagen que alcancé a presentar. Nunca hay que decir eso. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva es que paulatinamente LP WAN vaya desplazando a la telefonía celular tradicional, es decir, a GPRS. El consumo de GPRS es muy alto, es imposible de comparar con el bajo consumo de cualquiera de las técnicas de LP WAN. Con lo cual, en la parte industrial, salvo que tenga que transmitir datos en cantidad importante, LoRaWAN LoRa está reemplazando a telefonía celular. Entonces vamos viendo que paulatinamente celular está siendo desplazado
en forma continua por la tecnología LoRa. Es decir, acá estamos hablando la parte de wearables, es decir, los dispositivos que van asociados con la ropa, con los anteojos, las ciudades inteligentes, y ese es un buen ejemplo del control de luminarias que se está haciendo en la zona de Puerto Madero, en nuestro país, porque hasta ahora, ¿cómo se hacía el control de luminarias en la calle? Si iba un camioncito mirando para arriba, uy, acá se quemó una. Lo anotaba, al día siguiente venía el fulano que cambiaba la lámpara. Claro, el problema era cuando tenía una lámpara con falso contacto, tener un camión movilizándose para eso realmente es ridículo. Entonces, ¿no es más fácil colocar un zócalo inteligente que mida corriente? Es una pavada lo que tiene que hacer. Y que por medio del LoRa me transmita 2 veces por día para ver si está prendida o si está apagada. Qué sé yo, a las 3 de la mañana y a las 2 de la tarde. Con eso me alcanza para saber si la lámpara quedó prendida permanentemente porque el arrancador dejó de funcionar, o si se quemó la lámpara porque el arrancador se quemó. Bueno, eso se implementó en la zona de Puerto Madero, está implementado de esa manera. Entonces, desde el punto de vista de la recuperación de la inversión, como ese zócalo inteligente no es para nada caro, recupero la inversión en muy poco tiempo porque me estoy ahorrando personal y me estoy ahorrando un móvil que esté viajando el cohete. Entonces, LoRa lo que me permite a mí es coexistir, ya que acá lo que tenemos nosotros es frecuencia en función de, frecuencia y tiempo. Con lo cual, lo que estamos mostrando en el gráfico es que voy a estar saltando de frecuencia en distintos momentos. Y voy a pasar de una frecuencia a otra y sucesivamente de acuerdo con el patrón que haya yo asignado. Esto me va a producir a mí un ancho de banda de transmisión ancho, y que acá voy a tener las portadoras de ruido que me van a quedar absorbidas por el ancho de banda que estoy utilizando para la transmisión general. De la misma manera, los impulsos que yo puedo llegar a tener producto de ruido, los elimina LoRa por la modulación que utiliza y permite de esa manera ampliar el alcance. En el caso de Estados Unidos, nosotros teníamos en el rango de la banda baja, es decir, de 902 MHz a 915 MHz, podíamos colocar hasta 64 más 8 uplinks. Uplinks es el sentido del dispositivo, que es lo que realmente importa, del dispositivo hacia el gateway. Y a su vez, del gateway hacia el dispositivo se tenían en la banda más alta, es decir, de 923 a 928 MHz, teníamos 8 canales de comunicación del gateway hacia el dispositivo. Es decir que en esta versión uno podría llegar a hacer comunicación full duplex. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es en comunicación half duplex en nuestro país. Al ser cancelada la banda más baja, vamos a trabajar en comunicación half duplex y voy a tener que transmitir en un rato y recibir en otro rato. Entonces, en el caso de la banda en Estados Unidos eran 64 canales de 125 kHz de subida, 8 canales de subida también, pero de mayor ancho de banda, de 500 kHz, y para downlink 8 canales de 500 kHz. Las aplicaciones son las que tiene que diseñar el usuario, y sobre eso es lo que nosotros vamos a tratar de concentrarnos. Acá tenemos en este diagrama, bastante disimulado, el núcleo de toda nuestra comunicación. Vamos a tener 3 servidores, por lo menos. Acá nos aparece el Joint Server, acá nos aparece el Network Server, que pueden ser múltiples, y vamos a tener el Location Server, que ese es un colateral, y la Application Dispatch. A ver, ¿qué es todo esto?
El join server es el que me va a permitir a mí conectarme. Este es el login. ¿En dónde me voy a loguear? En el gateway. Ojo, me logué en el gateway y no hice nada más. Entonces, el gateway va a ser el encargado de comunicarse con el network server, que está en otro nivel, ya está en la nube. Y el network server va a ser el que distribuya para que las aplicaciones se puedan llegar a ejecutar. Dicho de otra manera, yo en un network server puedo tener conectada a Pepsi y a Coca. Y se supone que el network server, en forma unívoca y sin posibilidad de equivocarse, los paquetes que le lleven a Coca van a ir a la aplicación de Coca y los paquetes que le lleven a Pepsi van a llegar al servidor de aplicaciones de Pepsi. Entonces, este es el resumen de toda nuestra secuencia de conectividad. Entonces, la topología es la de tener múltiples gateways, que en este caso está representado, por ejemplo, en este lugar que tengo en la torre más alta, un gateway, y tengo varios gateways diseminados, cada uno de los cuales después hace la conversión a otra forma, a otro protocolo, y podrá llegar a la nube a través de inalámbrica celular o bien conectividad por red. Tenemos nodos. Los nodos van a ser los chips como el XDOT que yo les mostré en la versión USB. Todos ellos se van a conectar con, por ejemplo, un gateway. Fíjense que este nodo del medio se puede comunicar con los dos gateways. Y esos gateways ya a través de Ethernet, por ejemplo, se van a comunicar con el network server, que va a ser la distribución hacia las aplicaciones. Una consulta. Sí. Entre los dos gateways pueden hacer el ranching para tener una ubicación estimativa del... Sí. Pero con uno solo también. Inclusive con... Sí. Bueno, esta estamos repitiendo la imagen anterior, que tenemos los nodos comunicados con los concentradores, network server y application server. Con dos claves de validación que vamos a ver cómo esto se pasa. Tenemos entonces los gateways que pasan al network server. El servicio de network server puede llegar a ser contratado también de la misma manera que yo puedo contratar la conectividad. Ojo, tengo las opciones para pequeños volúmenes que el network server sea gratuito. Yo tengo la posibilidad entonces de contratar de alguien que se encargue de gerenciar los paquetes que yo estoy fabricando. Y a su vez, digamos, acá tengo varias opciones, como para, después le vamos a ir pasando alguna, digamos, para no torturarlos ahora con demasiados datos. Y después yo, esos datos que tengo ahí en un network server, los puedo tomar con otra aplicación libre gratuita que me permite hacer una presentación de tipo pizarrón, en la cual yo digo, acá voy a poner la temperatura, acá voy a poner la humedad y acá voy a poner la hora. Y todo eso, ¿cuánto tiempo me lleva? Un par de horas. Es decir, hacer un dashboard con los datos que yo generé, que mandé a un network server y que mi aplicación está tomando de ese network server esas dos últimas etapas gratuitas. Por supuesto, dentro de ciertos límites, como siempre suele suceder. Entonces la topología es arrancando de conectividad sub-gigahertz. Tenemos gateways, network server y application server. Acá voy a tener entonces una clave que va desde el dispositivo final, es decir, el que yo voy a generar, que voy a fabricar, con una clave de red, y luego voy a tener otra clave de aplicación. Todas estas claves son de 128 bits. Perdón, pueden ser de 128 bits. Por supuesto que también tendré
otra clave adicional, pero mucho más trivial, para loguearme en el gateway. Tengo dispositivos de tres tipos, y esto realmente es bastante importante. Dispositivos de categoría A, alimentados por batería. Estos dispositivos solamente van a transmitir cuando a ellos se les antoje. Es decir, el gateway no tiene ninguna influencia. Y esa es la gran diferencia que existe con los mecanismos de telefonía celular. En telefonía celular siempre tienen que estar sincronizados el dispositivo con, en este caso sería el gateway. Es decir, que periódicamente, por eso que saben dónde estoy yo en todo momento, porque periódicamente me dicen, che, 477, ¿dónde estás? Y entonces yo le transmito, sí, estoy acá conectado. Por eso es que sabe inmediatamente, ¿no? Cuando un teléfono está apagado, que inmediatamente dice está apagado o fuera del área de cobertura, no tiene que averiguar nada, ya sabe que no estoy logueado en ningún lado. Con lo cual, me está haciendo gastar batería mía en forma permanente. En la categoría A es el dispositivo, el chip, el que dice, buenas, tengo datos para transmitir. Entonces, le digo, tengo un paquetito, le mando un paquetito al gateway y abro dos ventanitas en la cual el gateway me puede mandar datos a mí. Si no es ahí, chao, perdiste gateway. Es decir, si yo dispositivo tengo que actualizar mi firmware por alguna cosa y acabo de enviar datos y hasta mañana no mando datos de vuelta, hasta mañana no me va a poder dar el firmware el gateway. Evidentemente que eso está pensado para los dispositivos en los cuales no quiero gastar energía. Quiero aumentar la capacidad, la duración de la batería, por lo tanto yo digo que es el dispositivo quien va a iniciar todas las transacciones. No hay forma de hacerme gastar batería. Alternativa A, bien barrio 11. Alternativa C, dispositivo que está conectado a 220. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera, las luminarias las puedo controlar cada segundo. Si tuviera sentido. ¿Por qué? Porque está alimentado por 220. Con lo cual, ahí no tengo problema, es decir, no tengo latencia, no tengo que esperar nada, transmito y recibo en forma permanente. La alternativa intermedia, la B, que es la menos utilizada, es una alternativa parecida a la A, pero hay beacons, faros, que periódicamente abre el dispositivo para que le envíe datos el gateway. Es decir, se ponen de acuerdo que una vez cada 2 minutos el dispositivo escucha un ratito a ver si el gateway tiene algo para enviarlo. Por supuesto que tienen que estar bien sincronizados. Sí. ¿Pudiera hacer actualización de firmware? Por ejemplo, a través de clase C. Sí. Y si estoy en clase A, no. Sí, pero Tenés que esperar a que te hable el DOT. claro, Pasa que las ventanas de recepción son cortas. son cortitas. No las puedo ampliar. No. Tengo que una alternativa de switchar firmware. En el caso de querer actualizar, pasar a clase C, hacer la actualización y después volver a clase A. Sí. Pero eso depende de la forma. paquete por paquete. También, pero me puede llevar, si es una vez por día, son un lapso. Ahora vamos a ver lo de Sí, los convengamos tiempos. que la cantidad de bytes que se pueden enviar, utilizar firmware por hora no es una opción muy cómoda. No, para nada. Bueno, pero por ahí a veces es necesaria. Sí. Pero, es decir, aún así todo un CCC te puede llevar un rato sin precisión. Sí, claro. Estamos hablando siempre de kilobit de algún kilobit por segundo. Kilobit por segundo. Seguro. ¿Qué
Clase A, entonces dijimos, acá transmite el dispositivo y después abre dos ventanitas que son las ventanitas en las cuales el gateway puede llegar, el gateway u otro dispositivo, ¿no? Puede llegar a enviar datos. Estas ventanitas están dibujadas pretendidamente en escala para decir que son unas ventanitas de Morondanga. Entonces, en clase B, lo que tengo es, acá tengo el periodo de beacon, que sería el periodo en el cual el faro, es decir, el gateway, se ha preparado para que en ese lapso se despierte el receptor y esté atento. Entonces, acá, salvo eso, transmito y recibo tipo clase A. Pero, periódicamente, abro, el beacon se abre y espera respuesta. En el caso de clase C, la transmisión y la recepción no tienen demoras, sino que no hay posibilidades de gasto de energía innecesario porque estoy transmitiendo en forma permanente, alimentado por los rayos. O sea, en clase C tengo canal abierto todo el tiempo y cuando el dispositivo quiere transmitir, corta para poder. O sea, tengo ventana de recepción constante. En el dispositivo, sí. Y cuando quiero transmitir, corto la recepción Y transmito. y vuelvo a abrir la. Tal cual. El dispositivo receptor está recibiendo continuamente. La configuración es entonces dispositivos, gateway LoRa, después comunicación vía 3G o Ethernet, network server, y acá me va a aparecer el resultado, ya sea en una aplicación de celular, en una página web, en lo que sea. Eso sería mi application server. A ver, por ejemplo, una experiencia que estamos haciendo en la UNSAM. En el edificio que está aquí al lado, el edificio 3A de ingeniería, de ingeniería en energía, tiene algo así como 160 equipos de aire acondicionado, 150 a 160 equipos de aire acondicionado individuales. Entonces, que alguien se deje un fin de semana largo un equipo de aire acondicionado prendido es un derroche de energía descomunal. Entonces, ¿cuál es la idea? En eso estamos trabajando y ya tenemos un proyecto hecho con alumnos bastante avanzado, que dos de ellos se gradúan este año en el primer cuatrimestre con ese trabajo. La idea es tener una aplicación en el celular en la cual yo pueda estar midiendo el estado de consumo de energía de un conjunto de equipos de aire acondicionado. Y en el momento en el cual detecto de que hay un equipo que no correspondería que esté funcionando, a distancia los hago. Usted dirá, pero eso yo lo tengo ya con los equipos de aire acondicionado nuevos que trabajan directamente conectados a internet. Pero acá tenemos 150, 160 equipos viejos. Entonces, lo que hemos hecho es un sistema de reconocimiento de control remoto, en el cual simulamos el control remoto y le ponemos apuntando en la pared, apuntando al equipo de aire acondicionado. Cuando lo detecto, le mando la aplicación, llega a la vinculación vía LoRa hasta el control que tenemos puesto en cada laboratorio y se apaga el equipo de aire acondicionado. Una aplicación típica, ¿sí? ¿Ahí es en clase C? Sí. No se usó clase C, pero porque no hace falta, pero sí podría ser clase C. Pero no se usó clase C. Porque para mandar cuando vos quieras apagar el aire, primero tenés que esperar que el dispositivo te diga que está prendido. Lo que pasa es que se puso una frecuencia de interrogación bastante corta, del orden del minuto. Que podemos poder hacer explicación un minuto más, un minuto menos, tampoco va a ser. No sé, y eso está conectado a medio, o sea que no tenés problema de. No hay problema.
Digamos, el trabajo más interesante de investigación que hicieron fue para poder decodificar los controles remotos de los equipos de aire. Y se hicieron un trabajo bárbaro para otra materia, para electrónica digital 3, los chicos, que también ahora ellos aprueban la materia con eso. Hicieron un trabajo, pueden prender y apagar cualquier cosa. Le apuntan al tren y lo hacen cargar. Bueno, acá tenemos entonces nuestro magnífico, maravilloso Xdot, que no puede faltar ni en la cartera de la dama ni en el bolsillo del caballero, y que es una herramienta muy piola para tener una aplicación funcionando en muy poco tiempo. Tenemos entonces los gateways que tienen en la parte de atrás dos ranuras para colocarles los adaptadores que uno quiere. Por ejemplo, en nuestro caso hemos puesto un adaptador que es para LoRa. La nueva versión de Gateway ya viene con conectividad Wi-Fi también. Bueno, aplicaciones. Vamos a ver algunas que surgen así rápidamente. Detección de pérdidas. Cuando veo que empieza a disminuirme el nivel de un tanque o la presión de un recipiente con gas. Detección de niveles de tanques. Emergencias. Control de flujo. Por supuesto, todo va a depender, clase A, clase B, clase C, de acuerdo con lo que yo quiera hacer, ¿no? Relecturas automáticas, por ejemplo, hay un trabajo que ha salido, que el presidente de la Nación recibió un par de emprendedores que hicieron un sistema de telemedición de energía eléctrica. Es decir que para telemedición de energía eléctrica puedo llegar a utilizar perfectamente el LoRa transmitiendo. ¿Por qué no transmito directamente sobre los cables de 220? Porque nadie me garantiza la respuesta en frecuencia al pasar por los transformadores de alta tensión. Así que yo no tengo forma de garantizar que lo que yo estoy transmitiendo, si no lo puedo garantizar en mi casa, no lo voy a poder garantizar para que me llegue a la central pasando por todo el transformador de alta tensión. Entonces eso fue un trabajo premiado con una presentación que hicieron de ese proyecto. ¿Sí? Es muy piola poder efectuar la telemedición en nuestro país, por ahora fundamentalmente para poder ir previendo el arranque de máquinas generadoras de energía, ir previendo, es decir, en qué momento voy a estar llegando, sumando todos los consumos de un barrio a necesitar proveerle más energía de la que están consumiendo en este momento. En el resto del mundo eso se hace porque el costo de la energía varía a lo largo del día. Por ejemplo, la gran sorpresa para mí fue encontrar un lavarropa que se conectara a internet. Era como si fuera si yo en el vidrio del lavarropas pudiera sintonizar Netflix más o menos. Esa era la aplicación que se me ocurría. En otros lugares del mundo el costo de la energía varía a lo largo del día, entonces ponen los lavarropas a funcionar a las 4 de la mañana porque la energía es más barata. Y hoy en día un lavarropas de los actuales no ha servido como para despertar a la familia y por lo tanto que funciona a las 3, 4 de la mañana, si eso me permite ahorrar plata, está genial. En California, por ejemplo, a lo largo de California hay un montón de tanques que almacenan agua. Entonces se está monitoreando en forma continua a lo largo del día el estado de los tanques de agua para ver si es necesario abrir alguna válvula para alimentar esos canales, esos tanques. Y la distribución es a lo largo de toda una superficie bastante alta de la costa oeste. En este caso hicieron ensayos hasta 25 kilómetros, como es poca densidad poblacional se pudo llegar a lograr. Entonces en el caso de Tokio se hicieron estudios que, por ejemplo, a 1,7 kilómetros se pudo
llegar a realizar unas transmisiones con 127, unas recepciones con menos 127 dBm, es decir, nivel insignificante, con 100% de garantía de comunicación. Y con esto vamos terminando por hoy. Una vending machine envía datos, es una vending machine, un dispenser de gaseosa, envía datos que le llegan a dos gateways. Los dos gateways le envían al network server la información que recibieron. La información le llega al application server, que le tiene que mandar una respuesta, un acknowledge. Ese acknowledge va al network server. El network server dice que le llegue la respuesta a través de uno solo de los gateways, el que mejor satisfaga las condiciones, y le llega entonces la respuesta al generador del pedido. En el caso del detector de humo, el detector de humo se va a despertar de vez en cuando, 2 veces por día, para decir: hola, estoy vivo, tengo pila. Pero hasta que o haya un incendio que se despierta de prepo, es un buen ejemplo, se despierta de prepo y manda la información, o bien 2 veces por día dice: buenas, estoy vivo. Entonces, mientras tanto está durmiendo. En el momento en el cual manda alguna información, se la envía al gateway, el gateway va al network server, va al application server, y ahí es cuando el application server le puede mandar información al detector de humo, porque justamente ese dispositivo pretendo que consuma poca energía, va a estar trabajando en clase A. Y si no, no hay forma si trabaja en clase A. ¿Preguntas? Sí. No tiene nada que ver, por ahí si lo vas a ver más adelante y lo vamos a mostrar. El problema de las antenas, Sí. de tamaño. Yo creo que es un dispositivo muy chico, yo el teléfono tiene una antena bastante grande. ¿Se puede reemplazar eso por la antena PCB? Sí. Por supuesto que... Vas a tener menos alcance. Absolutamente. Y ese es un punto muy sensible hoy en día para el diseño, porque los ingenieros electrónicos hoy en día sabemos hablar mucho de bits por segundo, pero calcular antenas no sabemos. Son antenas muy específicas. En muchos casos hay que o bien solicitar el apoyo de alguien que conoce, o bien hacer experiencias. ¿Más preguntas? Nos vemos el miércoles, que vamos a terminar esta parte de teoría en la primera mitad, y después ya empezamos con la práctica. Les recuerdo, traten de traer sus computadoras si pueden, y ya el miércoles empezamos con la actividad.